El motor hidráulico es un dispositivo que genera movimiento rotacional a partir de una entrada de presión hidráulica donde generalmente se usa como fluido el aceite. Estos motores se usan ampliamente en procesos automatizados donde es necesario ejercer un torque grande a velocidades bajas, y la variación del motor hidráulico con pistones axiales es preferida en la actualidad debido a que su velocidad puede ser manipulada directamente al alterar el ángulo de inclinación del plano de referencia del inicio de carrera de sus pistones. El primer prototipo de una bomba hidráulica de pistones axiales fue construido por Aristono Ramelli en el siglo XVI. 3 siglos más tarde, en 1846, Willard Armstrong introdujo a la industria los motores rotativos, capaces de impulsar grúas hidráulicas. Ya a principios del primero del siglo pasado, en 1905, Harvey Williams y Reynold Janney darían origen a la hidráulica moderna al introducir la bomba Janney, la primera bomba en usar aceite mineral como fluido de transmisión. Además, esta bomba también introdujo el uso del plato silente inclinado a la industria hidráulica. Las últimas dos grandes mejoras de las bombas de pistones axiales vendrían en 1930, cuando el profesor suizo Hans Thomas introdujo el motor de eje oblicuo, ampliando el alcance de ángulo de inclinación, y en 1950, cuando se le pusieron cojinetes a los cilindros, permitiendo que los motores hidráulicos de placa oscilante solo transmitieran par torsor. En la época de los 70, la demanda por este tipo de motores se elevó, y desde entonces se crearon empresas en Estados Unidos y Europa, más recientemente en China, que han desarrollado constantes mejoras en sus modelos de motores de pistones axiales. Los motores de pistones axiales tienen dos configuraciones diferentes, las cuales aprovechan el mismo principio de funcionamiento, pero lo utilizan de manera diferente. El primero consiste en el motor de placa inclinada y el segundo el motor de eje inclinado. A continuación profundizaremos más en sus construcciones internas. El mecanismo puede ser explicado por medio de la siguiente simulación. Primeramente se inyecta el aceite al pistón, haciendo que este avance desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior en su carrera. Debido a que el pistón se encuentra restringido tanto por el portapistones como por la placa inclinada, la fuerza que lleva el pistón se descompone y genera el movimiento rotacional que se puede apreciar en la simulación. Este es necesario para el movimiento circular que se requiere del motor. Cuando este llega al punto muerto superior, es regresado por los pistones que reciben la inyección de aceite y están haciendo la carrera ascendente, tal y como se puede ver en la imagen. Entonces, el pistón de color rojo recibe la fuerza gracias a el pistón que tiene el color azul, al cual se le está inyectando el fluido en este momento en específico. Finalmente, esta animación la podemos encontrar en las páginas que se muestran dentro de la misma simulación. Dentro de las partes de un motor de placa inclinada se tiene el eje primeramente, el cual va unido al cilindro portapistones debido a que este es el que le transmite el movimiento rotacional. Adicional a esto se tiene la carcasa, el cojinete que se tiene a cada lado, los pistones que son los que ejercen el movimiento, así como la placa de mando, la cual se encarga de decidir en qué parte va la entrada de presión y la salida de presión del fluido de acuerdo a la posición de los pistones. Cabe resaltar que los pistones en general tienen una junta la cual permite deslizarse sobre la placa inclinada, previniendo el desgaste de los pistones en sí. El motor de eje inclinado es bastante similar al motor de placa inclinada. La diferencia radica en que la inclinación no se realiza por medio de la placa, sino por medio del motor mismo. Como se puede apreciar, las partes que lo componen también consiste principalmente en la carcasa, la placa de mando que se encuentra aquí atrás, los cojinetes, el pistón o los pistones y el cilindro portapistones. En este caso, esta lámina que se encuentra acá es la que se encarga de generar la transferencia de movimiento desde la rotación de los pistones hasta el eje, el cual finalmente transmite el movimiento ejercido por los pistones. Cabe resaltar también que en este mismo lugar también se tiene una junta para los pistones, que en este caso sería revoluta unida con una deslizante, con el fin de poderle transmitir esa fuerza de la inyección del fluido a la rotación que generan los pistones al entrar y salir. Finalmente, la carrera del pistón dependerá de la forma como se mide el ángulo alfa, y esto cambia entre la inclinación del pistón por medio del eje o la inclinación que ocurre por la placa basculante.
dependiendo de alguna de estas dos configuraciones de motor, es que se va a tener una ecuación diferente, pero la carrera va a significar siempre lo mismo, que es la distancia que puede llegar a recorrer el pistón desde el punto más bajo, en contacto con la placa basculante, hasta el punto más alto. Para el caso del motor de pistones con inclinación en el eje, se va a tener que va a ser la distancia entre los dos pistones, la distancia media entre los dos pistones multiplicado por el seno de este ángulo, el cual va a representar, trazando una línea horizontal, la inclinación que van a tener cada uno de estos pistones con respecto a esa línea horizontal imaginaria. Asimismo, para el motor con inclinación en la placa basculante, se va a tener que el ángulo va a ser medido desde una vertical y se va a mirar la inclinación de esta placa. Por consiguiente, la ecuación va a ser que la carrera del pistón va a ser igual al diámetro medido entre los dos pistones multiplicado por la tangente de este ángulo. Dentro de las ecuaciones que rigen el comportamiento del motor, se tiene que el flujo que puede pasar por dentro del motor va a ser el producto entre el volumen del motor y la velocidad de rotación que este mismo tiene. Asimismo, se puede apreciar que la velocidad de rotación del motor va a ser directamente proporcional al flujo que se le aplica e inversamente proporcional al flujo que el mismo motor puede contener en su interior. El cálculo del volumen del motor se realiza de la siguiente manera. Primeramente, se halla el área de la sección transversal del pistón, la cual va a depender específicamente del diámetro que se tiene para cada uno de los pistones. Y asumiendo que en estos motores, la mayoría de las ocasiones, todos los pistones son simétricos, simplemente haría falta relacionar esta área con el número de pistones que se tiene, así como con el recorrido o la carrera que va a tener el pistón a lo largo de todo su ciclo. Finalmente, la carrera del pistón dependerá de la forma como se mide el ángulo alfa, y esto cambia entre la inclinación del pistón por medio del eje o la inclinación que ocurre por la placa basculante. Dependiendo de alguna de estas dos configuraciones de motor, es que se va a tener una ecuación diferente, pero la carrera va a significar siempre lo mismo, que es la distancia que puede llegar a recorrer el pistón desde el punto más bajo, en contacto con la placa basculante, hasta el punto más alto. Para el caso del motor de pistones con inclinación en el eje, se va a tener que va a ser la distancia entre los dos pistones, la distancia media entre los dos pistones multiplicado por el seno de este ángulo, el cual va a representar, trazando una línea horizontal, la inclinación que van a tener cada uno de estos pistones con respecto a esa línea horizontal imaginaria. Asimismo, para el motor con inclinación en la placa basculante, se va a tener que el ángulo va a ser medido desde una vertical y se va a mirar la inclinación de esta placa. Por consiguiente, la ecuación va a ser que la carrera del pistón va a ser igual al diámetro medido entre los dos pistones multiplicado por la tangente de este ángulo. Habiendo estudiado las ecuaciones que rigen el comportamiento del motor, ahora se va a presentar una curiosidad que tiene este motor en su configuración de placa basculante y corresponde a la modificación de la velocidad y asimismo del torque. Esto se logra a partir de un pistón de posicionamiento, el cual se encarga en darle ángulos diferentes a la placa basculante. Lo que genera esto es que al aumentar la inclinación, aumenta el torque y puede llegar a disminuir la velocidad. Asimismo, debido a este cambio de inclinación, la carrera es modificada debido a que el ángulo alfa está siendo modificado directamente. En el caso de que el ángulo sea cero, el motor no va a poder moverse debido a que buena parte de su accionamiento de movimiento depende justamente de esta inclinación. Y otra característica de este motor es que puede ser modificado durante el ciclo de operación este ángulo, pero otro tipo de propiedades que tengan, no, por ejemplo el diámetro de los pistones, no va a poder ser modificado durante este proceso. Entonces, por medio del ángulo de inclinación de la placa, se pueden generar diferentes accionamientos de velocidad y de torque durante la ejecución del proceso que se esté llevando a cabo. Cabe resaltar que bajo condiciones específicas de trabajo, este cambio en el ángulo se puede realizar no solamente con un pistón de posicionamiento manual, sino que también se puede posicionar por medio de servos o de un sistema de lazo cerrado de control, el cual le dé la libertad al motor de cambiar su torque o de cambiar su velocidad dependiendo del trabajo que se esté llevando a cabo en dicho momento. Otra curiosidad que tienen estos motores consiste en el cambio de sentido de giro. Este se puede lograr cambiando el ángulo de la placa basculante hasta tal punto que supere el cero y llegue al extremo siguiente.
Se podría decir que es un ángulo negativo u opuesto al que se tiene en un inicio. Al hacer este cambio de giro, es posible cambiar el sentido de giro sin haber modificado el flujo que tiene el motor. Bajo ciertas condiciones esto puede llegar a ser útil, pero en general se prefiere hacer un circuito aparte, el cual controle el sentido de giro y dejar al motor quieto en su misma posición. Además de que este proceso podría generar un desgaste y la gran mayoría de los motores no cuentan con este sistema de modificación del ángulo de la placa basculante mientras se ejecuta el proceso que se esté llevando a cabo con el motor. Los motores de pistones axiales son uno de los componentes hidráulicos más utilizados en las transmisiones y reacciones hidráulicas modernas. Este tipo de transmisiones es comúnmente usada en las máquinas de construcción, como las máquinas excavadoras, los bulldozers y los vehículos de carga frontal. Los sistemas hidráulicos de los aviones a reacción, que se accionan por engranajes desde el eje principal del motor de turbina, también son alimentados por este tipo de motores. El avión caza supersónico Grumman F-14 Tomcat usa este sistema hidráulico. Los compresores de aire acondicionado automotriz para enfriamiento de la cabina se basan hoy en día principalmente en el diseño de bombas de pistones axiales, ya que son ligeros, más compactos y producen menos vibraciones que otros tipos de motores hidráulicos. Estos motores también se utilizan en algunas lavadoras a presión. Por ejemplo, Karcher tiene varios modelos accionados por bombas de pistones axiales con 3 pistones. Dentro de los motores comerciales encontramos el motor hidráulico de pistones axiales de eje inclinado de la serie 2AFM producido por la empresa Rexroth. Con una presión de trabajo de hasta 450 bares y una velocidad máxima de 11.000 RPM, este motor está en $1.060 o 4.196.000 pesos colombianos en AliExpress. Otro modelo comercial es la serie HMB02 de motores hidráulicos de plato inclinado y carrera variable producidos por Linde. Con una velocidad de rotación de hasta 5.300 RPM y una presión de trabajo de 420 bares, el precio comercial de estos motores es de $3.600, equivalentes a 14.173.000 pesos colombianos. Otros proveedores comerciales de este tipo de motores hidráulicos son la empresa española Hall Hydraulic, la empresa italiana EPR, la empresa alemana Liebherr, la empresa ucraniana Hydrosila y las empresas chinas Beijing Huad Hydraulic Group Co. y Guiyang 501 Factor, entre otros.